de selva necesitan de un ambiente de selva para poder crecer. Yo no voy a pensar que si hay un paciente acá que está en Huancayo y que nunca ha salido de Huancayo, voy a decir, no, histoplasma, no, pues. No voy a plantear paracoco con histoplasma si nunca ha ido a un área endémica donde hay pues paracoco e histoplasma, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve la epidemiología, es parte que ustedes tienen que aprender en la historia clínica. Las candidiasis, las candidemias, Candida albicans, no albicans, los pediátricos, los neonatales, ¿no? Que después de sepsis, posiblemente bacteriana, inicio de tratamiento antibiótico, no va bien, subo antibiótico, sigue mal, tiene operaciones, el paciente tiene nutrición parenteral, y el pobrecito bebito tiene tantos dispositivos. Entonces yo, según mis scores, Candida scores o demás, yo digo, este paciente puede tener una candidemia probable, ¿no? Entonces, Cándida también es otro de los ítems que ustedes también tienen que saber. Aspergillus. Aspergillus van a ver bastante estos filamentosos, van a ver en pacientes oncohematológicos o en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Donde Aspergillus inclusive va a tener la forma de invasora, ¿no? Entonces, Aspergillus también es otro de los hongos que más vamos a ver. Y el mucormicosis, no sé si habrán escuchado, que se mete, ¿no? El género Rhizopus, ¿no? De repente en pan y demás, Rhizopus está ahí, inhala, pero se da en pacientes inmunosuprimidos. O sea, por ejemplo, en pacientes diabéticos mal controlados, en ellos se puede ver más estos casitos de mucormicosis, ¿no? Entonces, aquí el PKPD también es importante recordar que criptococo también es otra levadura que ustedes van a ver en VIH, Cryptococcosis meningia. Este Cryptococcus neoformans en realidad ingresa acá y yo tengo que dar un fármaco fungicida acá a nivel del sistema nervioso central para poder, pues, y el PKPD también de todos los antifúngicos no es igual, ¿no? En el caso de ojo transurinario también es diferente, ¿no? Vemos acá las principales cándidas, criptococos, filamentosos o polimórficos. ¿Quiénes son principalmente los fungistáticos? Fungistáticos son los azoles, ¿ya? Pero a altas dosis, el fluconazol, por ejemplo, a altas dosis puede ser un fungicida, ¿ya? Y eso hemos visto sobre todo en pacientes con criptococcosis meningia, donde no teníamos anfotericina B y podíamos dar fluconazol a dosis alta. Obviamente hay estudios, ¿no? En New England, un estudio de criptococcosis meningia habla de eso, ¿no? Y los demás, anfotericina B, las equinocandinas, pues son fungicidas. Se dividen en tiempo dependiente y concentración dependiente o área bajo la curva sobre mí. Entonces vemos acá anfotericina B, los azoles y las equinocandinas que están en área bajo la curva sobre mí o concentración dependiente. ¿Qué equinocandinas conocen? ¿Qué equinocandinas conocen? Porque de repente cuando lean el artículo de candidemia de la ITSA, ahí van a hablar de las equinocandinas, porque ese es el tratamiento de elección de primera línea en candidemias, ¿no? Habrán escuchado capofungina, micafungina, anidulafungina, son las equinocandinas, ¿ya? Luego, en el caso de el tiempo dependiente tenemos a la fluorocitosina, ¿no? Entonces acá está el PKPD, recordar ya que el que es concentración dependiente o área bajo la curva sobre mí tiene un mayor efecto post-antifúngico. ¿Eso qué quiere decir? Que la anfotericina B, la presentación de oxicolato que nosotros tenemos y más manejamos, creo que Prialet tiene la liposomal, entonces su efecto post-antifúngico es prolongado. En nuestro caso, por ejemplo, que utilizamos bastante el anfo-B desoxicolato, vemos que el paciente comienza a hacer hipocalemia, mucha nefrotoxicidad, hace anemia, neutropenia, y nosotros decimos lo suspendemos. Entonces ustedes dicen, ya al día ya debe estar saliendo, no, a veces demora 48 o 72 horas, tiene un efecto post-antifúngico bien prolongado, ¿no? Eso no pasa pues con los demás como fluorocitosina. Entonces los polienos, ahí hablo ANFO-B, la convencional pues es la desoxicolato y la que deberíamos usar pues es la liposomal, no la tenemos en realidad. Entonces acá es la diferencia entre todas, en realidad, bueno, cada una pues se da a los miligramos de peso diferente. Por ejemplo, el ANFO-B generalmente desoxicolato de 0,7,
más o menos miligramos por kilo, y ven los liposomal, complejo lipídico en 5 miligramos por kilo, ¿no? Que puede pues darse, ¿no? Entonces este es el estudio, un estudio que se ha hecho en el New England, un estudio donde pues se ve cuál es el mejor tratamiento para criptococosis meningia en pacientes PBBs, entonces en estadia GESIDA. Entonces se compara, ¿no? Y lo mejor que deberíamos utilizar es la anfotericina B liposomal, de que por sí es un fungicida, más la unión de la fluorocitosina. La fluorocitosina es un antifúngico fungistático, pero ambos en realidad van a producir el mejor efecto en el caso de criptococosis meningia. Al no tenerlo, nuestra presentación o lo que más utiliza es anfotericina B más fluconazol. Eso es en la fase de inducción, ¿no? Porque ya en la fase de consolidación y mantenimiento de criptococosis meningia ya se da el fluconazol solo, ¿no? La idea es que en esas 2 semanas se logre la mayor esterilización del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Recordar que ese paciente está inmunosuprimido y si es que no le damos rápidamente el tratamiento, el paciente puede fallecer, tiene alta probabilidad de fallecer. El otro es el estudio también que se vio en el mismo New England, del fluconazol a dosis de 1200 o 1600. Yo puedo dar solito, y hemos tenido esos casos, ¿no? Cuando salió en England, cuando utilizamos, el paciente no teníamos Anfo-B, el paciente no tenía dinero para comprar Anfo-B, entonces utilizamos fluconazol a altas dosis y se generó la esterilización a las 2 semanas, ¿no? Entonces es lo que las alternativas que nosotros pues en realidad tenemos. Entonces, si ya les estoy diciendo que el fluconazol lo utilizamos desde 1200 miligramos a 1600 miligramos, ustedes no se asusten al recetar por onicomicosis fluconazol de 150 o en candidiasis vaginal, porque vemos que está hasta 1200, 1600 y la consolidación, por ejemplo, que nosotros damos al mantenimiento en criptococosis es de 400 miligramos de fluconazol todos los días. Entonces no se alarmen por dar pues un fluconazol de 150 miligramos, ¿no? Entonces eso vemos en pacientes sépticos también, pero lo ideal pues es saber también la sensibilidad. Y lo que nos falta en el caso de sensibilidad en los son los fungigramas. Tenemos pocos fungigramas y nos falta pues cultivar. Si cultivo para gérmenes es poco, cultivo para hongos es menos, pues, ¿no? Entonces tenemos un fungigrama no tan, en el mapa microbiológico, no como que se quiera tener, ¿no? Porque en otros hospitales las cándidas la diferencian entre albicans y no albicans, porque hay bastante resistencia. Habrán leído de repente de Candida auris, ¿no? El ejemplo estudio en el Alminara, ¿no? Sobre Candida auris. Sí tenemos Candida auris en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Entonces estas son generalmente resistentes a fluconazol. Entonces eso es lo que nosotros en realidad deberíamos tener. En pacientes oncohematológicos se dan pues estas micosis invasivas y lo que se utiliza pues bastante es el voriconazol, el posaconazol, pero no tenemos pues, ¿no? Tiene el INEM de Lima sí lo tiene, el posaconazol, el voriconazol, y la biodisponibilidad de posaconazol tiene una buena biodisponibilidad, ¿no? Entonces el posaconazol podría ser opciones terapéuticas, sobre todo en el caso en pacientes, sobre todo se usan en pacientes oncohematológicos, trasplantados, demás, ¿no? Entonces, en el caso del itraconazol, ¿dónde lo van a utilizar y dónde lo van a ver? ¿En qué utilizamos itraconazol? Bueno, me queda mucho tiempo, voy a tener que avanzar. En histoplasma y paracoco, ¿no? En histoplasmosis y paracoccidioidomicosis, itraconazol es uno de los azoles que van a utilizar. Las equinocandinas están más decirlas, es el tratamiento ideal de primera elección en candidemias, pero no lo tenemos, no todos los hospitales lo tienen. Entonces, ¿qué usamos? Fluconazol, ¿no? Entonces, las equinocandinas, ven su actividad. Entonces, son inactivas a estos hongos, a criptococo. Yo no puedo dar equinocandinas en criptococosis meningia, no puedo dar enfermedades por fusarios, trichosporum y zygomycetus, que se dan en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Alguna actividad en coccidioides, ¿no? Histoplasma, no puedo dar las equinocandinas, pero sí puedo dar en cándidas. Acá está el Pneumocystis jirovesi. Recordad que Pneumocystis jirovesi lo vamos a ver en VIH, en oportunistas,
Entonces es un hongo, anteriormente era un protozoario, actualmente es un hongo, ¿no? Entonces está acá en la clasificación de las equinocandinas. Entonces, en realidad las equinocandinas no se ajustan ni en insuficiencia renal ni en hepato. Entonces vemos ahí la parte de estos fármacos, tienen muy buena, en realidad, en el caso de ajuste, al menos no nos preocupamos en esa parte. Vemos el espectro, por ejemplo, en los antifúngicos, y miren, en Cándida, tanto aldican como no aldican, sí hay resistencia a fluconazol y a intraconazol, ¿no? En Anfo B, al menos sí podemos dar como alternativa al no tener equinocandina, ¿no? Caspofungina, nidulafungina, y los azoles como boriconazol y posoconazol también, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en Trichosporum, ven que en realidad no tenemos muchas opciones y hay baja actividad en polienos y sin actividad en equinocandinas y más decirlo en fluconazol, pues baja actividad. Aspergillus tenemos que ver pues si hay resistencia a fluconazol o resistencia adquirida a otros azoles como boriconazol y sabuconazol, ¿no? Mucormicosis, ven que su sensibilidad, mire, la alta sensibilidad es Anfo-B, por eso el tratamiento de mucormicosis nosotros damos anfotericin B. También puede ser posoconazol en estos dos, y ven que los azoles, sobre todo fluconazol, es altamente resistente en el caso de mucormicosis. Cedosporium, vemos acá también la alta resistencia, nos queda solo boriconazol y posaconazol. Estos honguitos más lo vemos en pacientes pues con cohematológicos o con cáncer o trasplantados, y pues en el INEM o en el IREM, que debería hacerse, es un buen cultivo también de hongos. No solo pensar en bacterias, sino en hongos. Recordar que la inmunidad ahí está alterada, no la innata, sino la celular, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, si el PKPD de los antibióticos es de por sí un poquito complicado para algunos, el de los antifúngicos es un poquito más olvidado todavía. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer. La disponibilidad, su eficacia, su efectividad, tener fungigramas para poder hacer un buen mapa de estos honguitos y su sensibilidad, ¿no? ¿Para qué? Para reducir los costos. Por ejemplo, nosotros en Carrión estamos viendo para que tengamos el Anfo-B liposomal, porque el Anfo-B desoxicolato nos genera mucha toxicidad y no podemos avanzar. Entonces, en sepsis ya viene, es un tema muy antiguo, viene desde Hipócrates,